Bien, un niño sufre trauma abdominal y tiene una lesión de duodeno grado 2. Y tiene un hematoma amplio en las paredes duodenales, según la tomografía. Grado 1 es cuando hay un hematoma en una sola porción, ¿no? Pero grado 2 cuando ya hay hematoma en más de una porción. De ahí al final se refuerza con el término de que hay un hematoma amplio. ¿Ok? En paredes duodenales según la tomografía. Cursa con intolerancia a la alimentación. Entonces, si no puede alimentarse, esta es la pared del duodeno, ¿no? El hematoma está obstruyendo porque no puede alimentarse. Entonces, una posibilidad es entrar a drenar el hematoma y otra es que se reabsorba solo. Pero lo ideal es que se reabsorba solo, ¿no? Para no tener que invadir al paciente, el niño. En estos casos, mientras el niño no termine de reabsorber esto, no se va a poder alimentar, por lo tanto debe pasar a recibir nutrición parenteral. Entonces se le pone una sondita y recibe nutrición parenteral. Clave B. Aproximadamente son unos 7 días, 1 hasta 2 semanas a veces el tiempo que se espera para que se reabsorba. Mientras eso se nutre con nutrición parenteral. Una vez que se reabsorbe, se resuelve la obstrucción y ya el niño puede alimentarse, ¿no? Ahora, si después de este periodo de espera no hay reabsorción, no mejora, ya podría entrar a hacer una laparotomía y generar un drenaje por aquí. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más precisa para el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel, a menos que esté a menos que esté complicado, porque cuando está complicado y hay diverticulitis, tenemos que pensar en una tomografía. ¿Okay? Para diverticulitis, sí, tomografía. Pero habla solo de divertículo de Meckel, para el diagnóstico, el hallazgo. Entonces, en esos casos se hace el famoso Meckelgrama, gammagrafía con tecnesio 99. Pero ojo, ¿qué debe agregarse? Gastrina, usualmente. ¿Para qué? Para que las células heterotópicas que tiene el divertículo sean captadas, que capten, perdón, el contraste. Entonces, el contraste va a ser captado por aquellos tejidos que tengan, zonas que tengan tejido gástrico. ¿Okay? Lo capta y la gammagrafía va a identificar una zona de tejido gástrico fuera del estómago. El fundamento de la gammagrafía acá es identificar tejido heterotópico. ¿Cuál de las siguientes no es una característica clínica común de las fracturas? Las fracturas tienen su triada, ¿no? Dolor, deformación y disfunción. Hay dolor, hay deformación, hay disfunción como impotencia funcional. Pero entre palidez y equimosis, lo más probable es que la equimosis sí se encuentre. O sea, donde hay fracturas suele haber una coloración violácea, ¿no? En cambio, palidez, aunque sí es posible, sobre todo si cae daño vascular, no es algo común precisamente, pero sí puede haber. ¿Eh? Es lo menos frecuente en todo caso de estos. Ahora, los tres que hemos puesto check sí definitivamente son los más comunes. ¿Eh? ¿Cuál de las siguientes no es un material de sutura no absorbible? Acá hay un juego de palabras, ¿no? No es no absorbible, por lo tanto, es absorbible. Si la negación de la negación es absorbible. Nos están pidiendo una absorbible de estos. Y es por descarte, ¿ah? Porque nylon, polipropileno y seda se consideran no absorbibles, al igual que el acero. Así que, si es que no entendieron la pregunta, a veces basta con identificar cuál está fuera de estas, cuál no se parece, y es el catgut. El catgut que tiene un tiempo de absorción aproximado de 15 días, más o menos. Todavía depende si se le agrega o no cromo, si se vuelve un catgut crómico. De las siguientes, ¿cuál es una sutura que invierte los bordes de la herida? Recuerden que hay suturas que invierten los bordes de la herida y hay suturas, o sea, hacia adentro, ¿no? Y hay otras que evierten los bordes, hacen que los bordes queden hacia afuera. Los puntos que invierten los bordes son el punto de Lembert y el punto de Connell. ¿Okay? En cambio, los que vierten son Pack, Colchonero, Sarnoff, que son similares. Estos son los que vierten. Por supuesto que el evertir no se suele recomendar en anastomosis, ¿no? Y la sutura de Kocher en general, el Kocher se refiere más a una incisión y a otras técnicas quirúrgicas, más que a un tipo de sutura en sí. ¿Qué valora el test de Malampati? Malampati valora, le piden a la persona que es parte de la valoración preanestésica para valorar vía aérea.
le piden a la persona que saque la lengua. Si al sacar la lengua se visualiza la pared posterior de la faringe, la úvula de forma completa, entonces estamos ante una vía aérea accesible. Pero si no se visualiza úvula, pared posterior de la faringe, entonces estamos ante una vía aérea no accesible. Entonces, ¿qué valora Malampati? Visualización de pared posterior de la faringe. Clave E. Multípara, 39 años, hace 8 horas tiene una tumoración dolorosa en región inguinal derecha. Náuseas, vómitos alimentarios, distensión abdominal. Abdomen distendido, doloroso a la palpación debe ser, ¿no? Masa violácea muy dolorosa por debajo del ligamento inguinal. Y ahí está. Si le dicen debajo del ligamento inguinal es una hernia crural. Y si está violácea encima es porque es una hernia estrangulada. Por lo tanto, eso se trata de una hernia crural estrangulada. Y no solo porque dice violácea, sino porque tiene leucocitosis. Y si por ahí dijera fiebre, ya sería el otro criterio más para pensar en un estrangulamiento. Eso tiene que operarse, ¿eh? No se debe reducir manualmente, tiene que entrar a una cirugía. Y probablemente se tenga que resecar parte del intestino. La forma más común de intususcepción intestinal es intususcepción intestinal. La intususcepción, no olviden que es cuando la tripa gorda se come la tripa flaca, ¿no? Y su forma más común es la ileocólica, cuando el íleon se introduce a través de la válvula ileocecal hacia el colon ascendente. Ileocólica es la más frecuente, ¿eh? Luego viene la ileoilial, primer y segundo lugar. La ileocólica, que en realidad ilio seco mesoapéndico cólica, ilio seco mesoapéndico cólica. En realidad porque hasta el apéndice termina entrando dentro de esa zona. Bueno, no olviden que la intususcepción suele presentarse con esta triada, obstrucción intestinal, palpación de masa y heces en jalea de grosella o heces mucosanguinolentas. En niños, sobre todo, entre 6 meses y 5 años aproximadamente. ¿Ya? La peritonitis purulenta por cuadro clínico de diverticulitis complicada, ¿a qué estadio corresponde? Peritonitis purulenta. No olviden que el Hinchey 1 son los microabscesos. Hinchey 2 son abscesos ya grandes. Pero en ambos casos hay principalmente absceso. En cambio, en Hinchey 3 y 4 lo que hay es principalmente peritonitis. Esta peritonitis puede ser purulenta en grado 3 o puede ser fecaloidea en grado 4. Si aquí nos dicen peritonitis purulenta, entonces es un Hinchey 3, clave B. Una complicación común de las lesiones del duodeno que cursan con hematoma de su pared es, complicación común de lesiones del duodeno que van con hematoma, aneurisma de aorta, hematoma, perforación, vómito, síndrome de Wilkie. ¿Es cierto que los hematomas pueden perforarse, terminar perforándose? Sí. Pero más que un aneurisma o hematoma es que haya intolerancia alimentaria, ¿no? Las personas que tienen hematomas en la pared del duodeno no pueden alimentarse correctamente. Entonces presentan vómito persistente. Clave D. El síndrome caracterizado por amartomas intestinales asociados a lipomas, macrocefalia, lentiginosis genital corresponde a amartomas intestinales, con lipoma, con macrocefalia. Lentiginosis, eso corresponde al síndrome de Banayan-Riley-Rubalcaba. Lynch no está asociado a poliposis, para empezar. Y Gardner y Turcot son lesiones ya en la cabecita, ¿no? Ya sea en el sistema nervioso central o a nivel craneal. ¿Okay? Así que Lynch no está asociado a poliposis y Gardner y Turcot es a otro tipo de tumores cefálicos. ¿Ok? Entonces, este es el síndrome de Rubalcaba, se le conoce bastante, ¿no? Clave C. ¿Cuál es el hueso del carpo que suele fracturarse con más frecuencia y complicarse con pseudoartrosis? El hueso del carpo que se complica con pseudoartrosis con frecuencia es en el carpo el escafoides, ¿no? Es el hueso del carpo más comúnmente fracturado, que duele cuando uno se fractura, duele a nivel de la tabaquera anatómica. Y sí, efectivamente, cuando no hay buena consolidación por un mal diagnóstico, suele complicarse con pseudoartrosis.
45 años, dolor en hipocondrio derecho, fiebre ictericia. Acá identifican una tríada de Charcot. Sí, dolor, fiebre, ictericia. Por lo tanto, esto es una probable colangitis. ¿Y cuál es el procedimiento diagnóstico y terapéutico? La CEPRE, ¿no es cierto? La colangiografía retrógrada endoscópica. Acá hay hasta dos claves, ¿no? Colangiografía endoscópica y colangiografía retrógrada endoscópica. Dado el término correcto tiene que ser retrógrado. De ahí viene la palabra de CEPRE, ¿no? La R. Entonces tenemos ahí considerar por el término completo, la clave C. Incluso si les viniera en un examen ambas, ¿ah? Es el término más apropiado. Ahora, incluso debería incluir acá la esfinterotomía, que se va a hacer luego ya luego de la CEPRE, o junto con la CEPRE. ¿Cuál es la localización más frecuente de fractura en niños y adolescentes? Los niños y adolescentes se suelen fracturar sobre todo el miembro superior y sobre todo el antebrazo, el radio. A diferencia de los adultos, que como ya se hacen más de peatones, los suelen atropellar más, se fracturan la tibia. Entonces los niños se suelen fracturar con más frecuencia el antebrazo. En cambio, el radio específicamente, radio cúbito, pero más el radio. En cambio, los adultos suelen fracturarse un poco más la tibia. Y los ancianos ya se pueden fracturar el cuello de fémur, la fractura de coles también en el radio puede ser común. Y los recién nacidos, la clavícula, ¿cierto? ¿Cuál es la fractura que mayormente acompaña a la luxación coxofemoral? La luxación coxofemoral se refiere a la luxación de cadera. La luxación de cadera suele estar asociado a una fractura a veces del acetábulo. Clave E. Bien. De los siguientes anestésicos, ¿cuál es un anestésico local tipo amida? Amida se refiere a los que se metabolizan en el hígado, ¿cierto? El tipo lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, mepivacaína, prilocaína. El resto, procaína, benzocaína, clorprocaína, cocaína, todos estos son ésteres que ya no se metabolizan en el hígado, se metabolizan en la sangre por pseudocolinesterasas. De los siguientes, el tratamiento de elección de la estenosis hipertrófica de píloro. El píloro, ¿cómo se trata? Seccionando el músculo que se ha hipertrofiado. ¿Cuál es el músculo que se hipertrofió? El músculo pilórico. Específicamente la capa circular interna. Por lo tanto, se hace una miotomía, una píloromiotomía, que acá está descrito como sección del músculo pilórico. Por supuesto, previa hidratación del paciente, ¿no? ¿Cuál de los siguientes puede ser causa de derrame pleural tipo trasudado? Entonces acá necesitamos conocer. Nosotros sabemos que el exudado típico y el más frecuente es el paraneumónico. Este es exudado. El tuberculoso es uno de los más frecuentes en nuestro país y los cánceres, ¿no? Entre ellos el de pulmón, entre ellos el de mama, también todos van a dar exudados. Los colagenopatías dan exudados, pero el síndrome de Mace, ¿no? Que es una lesión, es una condición en la cual uno tiene un tumor benigno ovárico, que puede ser un tecoma o un fibroma, asociado a citis benigna y a derrame pleural benigno, donde el 70% es exudado, ¿ok? O sea, un 70% es exudado y un 30% aproximadamente es trasudado. Es más, el primer MACE, que ustedes lo pueden buscar en New England y lo van a encontrar, creo que es del 46 la publicación, se describe como trasudado o como se decía en esa época, un hidrotórax. ¿Ok? Entonces, por eso la pregunta dice bien claro, ¿cuál de los siguientes puede ser causa de derrame? Puede, o sea, el único que puede ser, ¿no?, es el síndrome Mace. Tratamiento que se puede instaurar a un paciente con distrés respiratorio agudo severo refractario al tratamiento. Nosotros sabemos que el distrés respiratorio agudo, ¿no?, en general va a recibir ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica con PIP alto, generalmente se suelen pronar a los pacientes
Por ahí, entre la terapia, algunos de ellos se benefician a veces con corticoides, como ha sucedido, por ejemplo, en el COVID, como sucede generalmente en los post-trauma o los post-quirúrgicos. Pero muchos otros pacientes, el proceso de insuficiencia respiratoria puede ser tan profundo y severo. ¿Cuándo es severo un distrés respiratorio agudo? Recuerden que un síndrome de distrés respiratorio agudo es severo cuando es menor de 100 de PAFI, ¿no es cierto? Eso es brutalmente bajo. Entonces, un paciente se dice que tiene menos de 50, un paciente que está refractario al tratamiento a pesar de todas las estrategias, escalera de PIB, etcétera. Entonces, el ECMO, ¿no? La membrana oxigenación externa pulmonar, es la única opción que podría darle tiempo a recuperarse ese pulmón, ¿no? Por lo tanto, ¿no? O sea, el trasplante pulmonar es algo que se ve muchas veces después de poder haber colocado un ECMO, ¿no es cierto? En el país tenemos 6 o 7 centros que tienen ECMO, algunos lo usan muy poco, el que más utilidad le da obviamente no tiene que ver con pulmón, lamentablemente, es el INCOR, por ejemplo, donde podemos utilizar ECMO. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un patrón de síndrome eutiroideo enfermo? Desde el momento que, si no me acuerdo, desde el momento que me dicen eutiroideo, yo sé que el TSH tiene que ser normal. Tiene que ser normal. Entonces, ¿cuál no corresponde? Este sí corresponde, ¿no es cierto? Lo otro, que ¿por qué le llaman eutiroideo enfermo? ¿Por qué le llaman enfermo? Porque recuerden que casi toda la actividad de la hormona tiroidea es a través de T3. T4 se convierte en T3. Por lo tanto, T3 va a ser usualmente bajo. Por eso es que la actividad es anormal. O sea, T3 va a estar disminuido, ¿no es cierto? El T4 suele estar normal, ¿no? Algunos dicen que en una fase muy tardía hasta podría estar disminuido, ¿no es cierto? Y cuando el T3 está bajo, no, el T3 normal, porque en la conversión periférica se incrementará la producción de T3 reversa. Entonces la pregunta dice, ¿cuál no corresponde? El hecho de que la T3 reversa diga que está disminuido. Esto no corresponde. La T3 reversa está incrementada. Ese es el síndrome, el patrón de síndrome de tiroideo enfermo, que se suele dar en pacientes que tienen antecedentes de historia familiar de patología tiroidea y que están crónicamente enfermos y desnutridos y pueden dar esta condición. Dice que es un adulto mayor con episodios de ¿qué? De fiebre prolongada, ¿no? Uso, ¿no? Y cursa con amaurosis y cefalea intensa localizada. ¿Típico de qué? De la arteritis de temporal o llamada también arteritis de células gigantes, que dicho sea de paso, es la vasculitis más frecuente del adulto mayor. Es la vasculitis más frecuente del adulto mayor y que se suele asociar ¿a quién? A la polimialgia reumática. Entonces, generalmente da, además de esto, carotidinia, ¿no es cierto? Y un dolor exquisito en la arteria temporal, la arteritis temporal o de células gigantes. Ojo que esta vasculitis, ojo que esta vasculitis tiene una característica bien interesante. Esta vasculitis da fiebres muy prolongadas al inicio. Muchas veces no da toda la clínica clásica, pero empieza con fiebre muy prolongada y BCGs muy alta. Es una enfermedad que tiene BCGs mayores de 100. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una causa de hipogonadismo primario? ¿Qué significa hipogonadismo primario? Acuérdense que me pueden cambiar esto y me pueden poner hipogonadismo. Si es primario, entonces las gonadotrofinas estarán elevadas. Hipergonadotrófico. Hipergonadotrófico. Entonces, el hipergonadismo hipergonadotrófico es el primario. O sea, como está dañada la gónada, no hay producción de hormonas sexuales, en este caso, ¿no? Varón aparente es un varón, no habrá testosterona y por lo tanto, al no haber feedback negativo, la FSH, LH, ¿no es cierto? FSH y la LH estarán incrementadas. Entonces, eso es un hipergonadotrófico.
hipogonadismo hipergonadotrópico. ¿Qué es el más frecuente de todos? Y en varones tenemos primarios, ¿no? Tenemos, perdón, congénitos, ¿no? Como por ejemplo el Klinefelter, como por ejemplo puede ser, ¿no? el no descenso testicular, pero ¿no? La criptorquidia, pero las causas adquiridas son las más numerosas, ¿no? Y podemos tener causas adquiridas por infecciones virales, por ejemplo, por radiación, por trauma, por torsión testicular. Y justo te dice cuál no es causa adquirida. Ah, el Klinefelter. Y entonces, en las causas de hematuria recurrente, siempre recordará, o sea, este es un tema que siempre se nos debe hacer sencillo, ya tenemos que ser automáticos. Dices, hematurias recurrentes. Ah, yo sé que las hematurias recurrentes pueden ser la hematuria recurrente, ¿no? Crónica, que es la enfermedad más frecuente, primaria, la enfermedad renal primaria más frecuente. ¿Cuál es? La enfermedad primaria más frecuente, la glomerulopatía por depósito de IgA, o llamado también Berger. Ok. La maligna, ¿cuál es la maligna? El síndrome de Alport, que es ligada a X, ¿no? Entonces tienes el Alport, que es la maligna, porque inexorablemente te va a llevar al paciente en hemodiálisis. Mientras que acá, por depósito de IgA, un 30-40% terminarán en diálisis. Y la benigna, la que nunca te lleva a diálisis. Y esa le llaman Alport abortivo, porque también compromete el colágeno tipo 4, igual que Alport, pero adelgaza nomás la membrana basal y se llama nefropatía por membrana basal fina. Y entonces es recurrente, solamente produce hematuria o microhematuria, a diferencia de un IgA que se asocia a proteinuria y es generalmente post infecciones respiratorias altas, ¿no? O un Alport que es una hematuria generalmente con apoptosis y progresiva pérdida de la función renal. ¿Se ven la diferencia? Y acá es clásico, esta es una pregunta, digamos, que va hacia lo que es la artritis en un lúpico. La artritis en un lúpico puede ir desde la artralgia, ¿no? En un lúpico la artritis puede ir desde la artralgia, miren ustedes, puede ir desde la artralgia, desde el dolor, la poliartralgia, que es incluso uno de los síntomas más precoces, desde la artralgia que puede requerir AINES, hasta la sinovitis, ¿no es cierto?, hasta la sinovitis que puede requerir prednisona, pero como dice acá, cuando es severa, o sea, y doctor, ¿y cuándo es severa? Cuando compromete mayor o igual a 20 articulaciones. Entonces, cuando es severa, requiere hidroxicloroquina, que dicho sea de paso, la hidroxicloroquina es el fármaco de elección base del tratamiento del lúpico. Si el metrotexate es la base del tratamiento de la R, es hidroxicloroquina hoy en día el tratamiento base que se le da a estos pacientes y que se puede combinar a veces con pulsos, ¿no? Con otros inmunosupresores, acordándose que la hidroxicloroquina es un fármaco modificador de enfermedad. Y acá es una pregunta fisiopatológica, ¿no? Yo tengo un paciente con crisis asmática. El asma es un problema obstructivo. Fundamentalmente lo que genera es un desbalance entre la ventilación y la perfusión. Habrá zonas muy perfundidas con menor ventilación. Entonces, eso es por hipoxia. Y eso de hipoxia es por desbalance, ventilación, perfusión. Diferente al incremento del chan derecha-izquierda, que puede ser básicamente porque hay zonas bien perfundidas, pero donde no va a haber circulación, no va a haber no va a haber bien perfundidas, pero donde no va a haber aireación, básicamente porque están con contenido, ¿no? Con un contenido que puede ser purulento, que puede ser líquido, que puede ser de otro tipo. Entonces se llama neumonía, distrés respiratorio, ese es el incremento del chan derecha-izquierda. Recordando que la hipoventilación es el mecanismo fisiopatológico de la IRA tipo 2, la que genera retención de CO2. El deterioro de la difusión es clásico de los pacientes con EPID fundamentalmente. Y la disminución de la concentración de oxígeno, esto es típico de la altura.
Y entonces en la enfermedad de Addison, nosotros básicamente, la enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria, donde lo que está dañado es la corteza fundamentalmente. También puede dañarse la médula, pero fundamentalmente la corteza. Entonces, de lo siguiente es cuál no se usa. ¿Qué es lo que suelo? Y a veces cuando dices no se usa, primero acuérdate que se usa. ¿Qué le vas a dar? Corticoides, hidrocortisona de hecho. Déficit de mineralocorticoides, claro, la capa glomerular también está dañada, por lo tanto necesitaría fludrocortisona. Ojo que en el tratamiento crónico la prednisona es lo que se suele utilizar y en las mujeres muchas veces el déficit de andrógeno debe ser reemplazado. La demeclociclina, que es una tetraciclina, tiene como efecto adverso producir, ¿no? Básicamente lo que va a generar es un incremento de la secreción, ¿no? Es un bloqueo de la secreción de la vasopresina. O sea, puede generar diabetes insípida secundariamente. Entonces, la demeclociclina se puede utilizar como tratamiento de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, ese no se usa. Y entonces acá es el concepto, incluso el moderno todavía está ahí, está en ese rango. Antes se decía 5, ahora es 4 años. ¿Cuáles de las siguientes poblaciones son consideradas de alto riesgo para infección latente? Recordando que la infección latente para tuberculosis significa que el paciente está desarrollando, pero aún es asintomático y todavía tiene radiografía normal, ¿ok? Pero ha tenido exposición al BK positivo. Entonces, ¿cuál de las siguientes? De hecho, que un niño bacilífero positivo, ¿no? Y menos de 4 años, aunque no tenga PPD, desde el momento que tiene menos de 4 años, ese debe recibir tratamiento preventivo. Los fumadores no tienen nada que ver, los usuarios de drogas tampoco, convertidores recientes de tuberculina, pero que no han sido expuestos, tampoco. Personal de salud que cuida presos, expuestos a bacilíferos positivos. El personal de salud sí, pero necesitas un PPD. Acá sí necesitas el PPD positivo o el IGRA positivo. Entonces el único que está completo es este. Entonces, ¿cuál es el tipo histológico más frecuente asociado al cáncer broncogénico, pero el más frecuentemente asociado a tabaco? ¿Cuál es el que más se asocia a tabaco? Veamos que los cánceres broncogénicos son el 95% de los cánceres primarios. A veces me preguntan eso y yo le digo, sí, así es en medicina. Es el 95% de los cánceres primarios. Doctor, y el otro 5% son cosas raras, son carcinoides, son sarcomas primarios, leiomiosarcomas, etc. Son cánceres muy raros. En cambio, el 95% tienen un estirpe que se puede, ¿no?, clasificar en no microcítico o non-small cell y microcítico o small cell. Que este es el 15%, este es el 85%. El más frecuente de los non-small cell y en general de todos los broncogénicos es el ADN-CA, el adenocarcinoma, que es el menos asociado a tabaco, ¿no es cierto? Y de ahí el que le sigue en frecuencia va a ser el carcinoma escamoso o epidermoide, que es el más asociado a tabaco. Ese es el epidermoide. De ahí siguen otros 2 variantes menores, que es el de células gigantes y es el carcino escamoso, ¿no?, el adeno escamoso, que es una variante rara. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo alto para que la primera diálisis se desarrolle síndrome de desequilibrio en diálisis? Yo sé que no se los he dicho en clase porque y alguien me decía, doctor, eso no lo ha dicho, hay cosas que no lo... Es que acuérdense que fundamentos teóricos tienen sus tiempos. Y entonces, para aquellos que quieren saber un poco más, tienen que venir a la parte del desarrollo de bancos, donde yo les pongo una pregunta que puede ser mala pregunta, pero la idea es esa, que de repente se les ocurre en el examen poner esta pregunta y ya la resolvimos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un conceptito acá.
El primero, que en diálisis tenemos complicaciones, hipotensión, posdiálisis, tenemos complicaciones sobre todo en el catéter, infecciones, acuérdense siempre eso, y el síndrome de desequilibrio en diálisis, que no es muy frecuente, pero es muy característico. El síndrome de desequilibrio en diálisis, el paciente no puede terminar la diálisis porque hace ¿qué cosa? Hace un cuadro de hipertensión endocraniana, hace un cuadro de hipertensión endocraniana con náusea, vómitos intensos, cefalea. ¿Pero por qué lo hace? Por cambios bruscos de osmolalidad. ¿Pero por qué hace cambio brusco de osmolalidad? Porque es un paciente que recién entra a diálisis y tenía una osmolalidad probablemente muy alta, está adaptado su cerebro a eso. Su cerebro adaptado a una osmolalidad muy alta. Y en ese momento tú lo metes a diálisis que brum, comienza a bajarle la osmolalidad. ¿Quién le da esa osmolalidad alta? No va a ser la glucosa, porque esto no es un problema de diabetes, no va a ser. No es un problema de disturbio de sodio. Acuérdense que acá lo que más se acumula es potasio. No es el problema. El problema es la urea o el boom. Entonces el boom muy elevado es lo que genera, o sea, parte de la uremia, del cuadro urémico, genera entre ellos, genera la osmolalidad tan alta que termina generando este síndrome de desequilibrio en diálisis. Entonces, puede ser predecible, sí, BUNES tan altos como mayores de 180, puede uno pensar probablemente que podría suceder. Hay pacientes que entran con 300, 400 y comienzan entonces a vomitar en forma brusca. Y entonces el nefrólogo que sabe esto dice inmediatamente, paren la diálisis, paciente tiene que sacarle más lentamente, ¿no? Probablemente primero ultrafiltrar y después usar otro tipo de filtro porque tiene un boom demasiado elevado y lo tiene que sacar paulatinamente. ¿Ok? Es el boom elevado la causa fundamental que precipita el síndrome de desequilibrio en diálisis. Esta pregunta es interesante porque uno cuando ve ambulatorio, cuando ve hospitalización en un paciente, ¿no? con cuadro de tos, secreciones bronquiales, febril, entonces condensación, entonces uno dice, hay una neumonía, acá aplico mi CURP, pero ojo, tiene 55, pero no tengo más datos, no tengo presión, pero sí tengo algo. Yo siempre le decía a un paciente con neumonía de la comunidad, antes de aplicar cualquier score, acuérdense, trastorno de sensorio y saturación. Si la saturación es menor de 92%, debe hospitalizarse. Si tiene trastorno de sensorio, debe hospitalizarse. Entonces, directo, la pregunta misma te lo dice, tiene indicación de hospitalización. Sin tener que aplicar tu CRB 65 o tu CURP, o tu PSI incluso que no te vas a acordar. Entonces la forunculosis tienes que acordarte que es Staphylococcus aureus, pero el Staphylococcus aureus, ¿qué cosa es? Es un estafilo coagulasa positivo. Los coagulasa negativos son los comensales de piel, como puede ser el epidermidis, como puede ser capitis, el hominis, esos son los negativos, los que suelen generar infecciones, ¿no? Por catéteres, generalmente son las que más se asocian a especialmente, por ejemplo, la causa más frecuente de infección en diálisis peritoneal será coagulasa negativo, ¿no? Epidermidis. Pero en este caso, la forunculosis es coagulasa positivo, el Staphylococcus aureus. Ojo que cuando se habla de acné, entonces, porque acá me estoy hablando de comedones. Entonces, si es comedónico, entonces estoy hablando de un acné leve. Entonces yo siempre digo, acné leve, tratamiento tópico. Acné moderado, tratamiento sistémico con antibióticos. ¿No? Y acné severo, tratamiento sistémico con retinoide. Entonces, esto lo convierto en nombre, ya. Tópico quiere decir que lo primero que tengo que hacer es disminuir la producción de esa hiperkeratosis del conducto. Por lo tanto, necesito queratolíticos tópicos, ¿no? Peróxido de benzoilo. Tratamiento de elección.
Cuando esto no es suficiente, se recomienda el uso de retinoides tópicos. Esa es la asociación. Y algunas veces se le puede también incluso añadir antibióticos tópicos como la clindamicina. Pero el peróxido de benzoilo tiene una ventaja, además tiene efecto antibiótico, por lo tanto no se recomienda, en realidad solamente se le suele asociar a retinoides tópicos como adapaleno, como tretinoína en las noches. Ok, doctor, entonces no puede ser antibiótico tópico. No, esto es muy alejado. Es un tratamiento que a veces lo hacen, especialmente la clínica está siendo muy usada en algunos pacientes antes de llegar, cuando ya está a punto de ser moderado y antes de llegar a darle sistémico. Pero no es un tratamiento estándar necesario. El tratamiento estándar es el peróxido de benzoilo, más o menos generalmente la decisión de darle retinoide tópico. El retinoide tópico es, como ven ustedes, un acompañante, no es primero. Primero es el queratolítico. El oral, el retinoide oral, es para el severo. Y el severo, eso se llama isotretinoína. Y el antibiótico oral es para el moderado. La elección, doxiciclina. Y algunos, como alternativa, minoxiclina. Esta pregunta es un poco fregada. ¿Por qué? Porque la cistitis en gestantes en todo el mundo hoy en día, Sanford 2022 y la recomendación del MINSA, a pesar de que pueden entrar en controversia, o sea, es más seguro utilizar betalactámicos, pero sigue siendo la primera recomendación la nitrofurantoína. Lo hago a propósito para no olvidarse de que la nitrofurantoína es útil en el primer y segundo trimestre, por eso dice segundo trimestre. Por eso al ver eso uno al toque se da cuenta, por algo me dicen segundo trimestre. Siempre la pregunta tiene un adicional, ¿no? Entonces uno le dice, ¿cuál es el tratamiento de elección de cistitis en el segundo trimestre? ¿Por qué me hacen hincapié en el segundo? Porque en el tercero no puedo utilizar, nitrofurantoína. Entonces cuando ustedes ven los cuadros de elección 2022, ustedes se van a dar cuenta, nitrofurantoína, ¿no es cierto?, ¿no? Como primera elección, amoxiclavulánico como alternativa, cefalexina como alternativa. Esos tres son muy buenas alternativas. Miren que la fosfomicina también se puede utilizar, pero no está tan recomendado en la gestante. El tratamiento de la cistitis de la gestante es el mismo que se utiliza para la gestante con bacteriuria sintomática. Ojo. Entonces, si a mí en una pregunta me ponen algo así, claro, yo marcaría nitrofurantoína porque te dice segundo trimestre, en fin, puede ser muy de pelea. Jamás lo van a hacer. Jamás me van a mezclar nitro con cefalexina, se los aseguro, ¿no? Doble donde quieran. O te van a poner amoxiclavulánico, o te van a poner cefalexina o nitrofurantoína. Pero si te ponen nitrofurantoína, las alternativas van a ser amoxisola. Y ahí sí no vayas a caer, porque la elección hoy en día es amoxi con ácido clavulánico. No te vayas a meter, no vayas a meter la pata y ves amoxi y se da, no, amoxi. Lo más seguro es los beta-lactámicos, desde el punto de vista de la gestante, es siempre lo más seguro. Lo que menos genera resistencia es la nitrofurantoína. Por eso es que ahí uno tiene que sopesar, ¿no es cierto? Entonces uno dice, si yo tratara a mi gestante, que puede ser hasta mi familiar, probablemente le daría amoxiclavulánico, es lo más seguro. Pero la gran recomendación es nitrofurantoína micronizada, que hoy en día se utiliza, y el MINSA lo distribuye. Entonces, tener en cuenta esas posibilidades. Entre beta-lactámico y nitrofurantoína, pónganle el mismo peso. Doctor, ¿y cuál elijo si le ponen los dos? No me van a poner los dos. Pero me pusieron los dos y dice segundo trimestre. Si te dice segundo trimestre, ponle nitrofurantoína. Ya, para ir al extremo, ponle nitrofurantoína. ¿Ok? Ponle nitrofurantoína. Y en el tercero, su beta-lactámico. Pero les vuelvo a insistir, el beta-lactámico es el más seguro de todos, ¿no? También se los ha dicho los tutores. Es el más seguro. Eso espero encontrar. Espero encontrar mi cefalexina o amoxiclavulánico. No encontré ninguno de los dos en las respuestas, entonces busco mi nitrofurantoína. Sí está mi nitrofurantoína. Doctor, si están los dos, nuevamente les digo, no lo van a poner. Porque el mismo ministerio, los mismos que hacen esta pregunta saben que nitrofurantoína está en el mismo nivel.
Muy bien, en esta pregunta te hablan de un infante con erupción que presenta en cabeza y tronco algunas vesículas y costras, todavía te dice. Muy bien, doctores. Si tú estás pensando en un tipo de exantema, definitivamente al decirte vesículas, quiero que pienses, por favor, ¿ok? Al decirte vesículas, en dos. En primer lugar vas a pensar en varicela y en segundo lugar en enfermedad mano, pie, boca. ¿Estamos de acuerdo? Ya, doctor, ¿cómo lo diferencio? Muy simple, por la distribución. Recuerda que en varicela es una distribución cefalocaudal. En cambio, en la enfermedad mano-pie-boca es mano, pie y boca. Por lo tanto, acá me dicen cabeza y tronco. Definitivamente no es mano, pie, boca, entonces sería una varicela. Muy bien, ahora, ¿cuál es el agente etiológico? Recuerden, doctores, que la etiología de varicela viene a ser un virus herpes humano número 3, también conocido como virus de la varicela zoster, el cual tú sabes por ser un virus herpes es un virus ADN. ¿Ok? Muy bien, ahora, también recuerda que pertenece a la subfamilia de los alfa. Este pertenece dentro de los alfa virus herpes, ¿correcto? Junto al 1 y al 2. Por lo tanto, acá la clave sería la letra B. Muy bien. En esta pregunta, niño de 5 años con febrícula y cuadro respiratorio alto. Luego presenta una eritema facial en mejilla. Definitivamente es una pregunta de exantema. ¿Y qué exantema te hace pensar, doctores, cuando tiene pues eritema facial en mejilla? El famoso signo de la bofetada. Doctores, ¿el signo de la bofetada de qué enfermedad es? Es del famoso eritema infeccioso, también conocido, doctores, como megaloeritema, el cual es causado por el famoso parvovirus B19, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que en la clínica tiene fases, ¿no? El primero es el signo de la bofetada. Lo segundo es un exantema maculopapular eritematoso. Recuerda, no descama, ¿ok? Y tercero es que ese exantema desvanece, dejando un patrón reticular o en encaje, también te pueden decir, ¿ya? Tratamiento solamente sintomático, ¿correcto? Muy bien. Listo. Por lo tanto, ¿cuál es la etiología? El famoso parvovirus B19. Recuerda que este no tiene inmunización ni vacuna, ¿ya? Muy bien. Ah, y un datito importante. No hace fiebre, a lo más febrícula, ¿ya? Ten cuidado con eso. Muy bien. En esta pregunta, niña presenta erupción cutánea tipo morbiliforme, asociado a conjuntivitis y malestar general. Ya pasó 3 días con ese tema, se generalizó al tercer día, doctores. Además refiere que no tiene vacunas completas. Definitivamente estamos frente a un exantema. Cuando te dice que no tiene vacunas completas, quiero que pienses en sarita, en sarampión y en rubiola. ¿Correcto? Muy bien. Además, cuando te dicen morbiliforme, también quiero que pienses en primer lugar en sarita, en sarampión y en segundo lugar en rubiola. Recuerda que el sarampión generaliza al tercer día y desaparece al quinto día. En cambio, rubiola generaliza al primero y desaparece al quinto. Y mira, el caso clínico te lo mencionan. Ya pasó 3 días y se generalizó. Ok, generaliza al tercer día, ok, y debe desaparecer al quinto seguramente. Ahora, el dato de conjuntivitis te apoya tanto para sarampión y para rubiola. Por lo tanto, estamos frente a un sarampión, ok. La clave sería la letra A. Recuerden que el sarampión es causado por el virus del sarampión, el cual es un virus ARN de la familia Paramyxoviridae. ¿Ok? Muy bien. En esta pregunta, niña de 10 años que acude a consulta para su control. Al examen tiene crecimiento por fuera de los límites de la areola y vello en genitales. Doctores, el hecho que me dicen a mí crecimiento por fuera de los límites de la areola, ¿qué telarquía es eso? ¿Telarquía 1, 2 o 3? Es telarquía 3, ¿correcto? Y al decirme vello en genitales, eso es pubarquia 2. ¿Ok? Muy bien, doctor. Ahora, ¿pero qué edad tiene? Tiene 10 años. Recuerda que las mujeres arrancan su pubertad entre la edad de 8 a 13 años. O sea, está por acá más o menos en el medio. Doctor, ¿y es normal que tenga telarquía 3 y pubarquia 2? Claro que sí, es algo normal, ¿ok? Está dentro del rango, perfecto. Por lo tanto, es una pubertad normal. Muy bien.
Se recibe un recién nacido que presenta cianosis desde el nacimiento, que no responde a la prueba de hiperoxia. Recuerden, cuando tenemos un recién nacido con cianosis, ¿correcto? Puedes hacerle algo llamado la prueba de hiperoxia, es decir, darle bastante oxígeno para ver qué ocurre. Si el paciente se vuelve rosado, o sea, mejora, lo más probable es que se trate de un problema pulmonar. ¿Ok? No sé, pues una membrana hialina, un SALAM, no lo sé. ¿Ok? Pero si se mantiene cianótico, doctores, lo más probable es que se trate de un problema cardíaco. Y dicho problema cardíaco más frecuente, ¿quién es? La transposición de grandes vasos, porque es una cardiopatía congénita cianótica y es más, es la causa más frecuente de cardiopatía congénita cianótica desde el nacimiento o en el primer año de vida. ¿Ok? Por lo tanto, la clave sería transposición de grandes vasos. Letra B. Muy bien. Niño con antecedente de iliomeconial. Ok, doctores, tú lees iliomeconial como antecedente, al toque tienes que pensar en FQ, fibrosis quística. Veamos. Tos crónica, lo apoya también. Signos de desnutrición, también. Deposiciones esteatorreicas, claro que sí, también es clínica. Y bueno, vive con dificultad respiratoria. Efectivamente, doctores, estamos ante un FQ, una fibrosis quística, ¿correcto? Muy bien. Esto es debido a una mutación genética. Doctor, ¿en qué? Es una mutación, es debido a una mutación en el gen CFTR, ¿correcto? Que se encuentra en el cromosoma 7. Clásicamente, ¿ok? Viene afectación de 3 lugares importantes. En la piel viene con el sudor salado, no te olvides, ¿correcto? A nivel gastrointestinal, el hígado que estoy hablando, el páncreas, correcto, se altera, por eso viene con pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, insuficiencia pancreática y termina siendo deposiciones esteatorreicas. Y problema respiratorio, ¿no? Hace SOP recurrente, neumonía recurrente y termina siendo bronquiectasias, correcto, que son centrales, ¿ya? Muy bien. Por eso viene con la tos crónica. Listo, doctores. Entonces estamos ante una fibrosis quística. ¿Qué exámenes hay que solicitar? Los exámenes, doctores, el primer examen que se pide, ¿ok? Es el test de cloro en sudor, ¿correcto? Y el otro, la detección de mutaciones. Entonces, si esta sale positivo, paso a la segunda, ¿ya? Si esta sale positivo a la segunda, ya, ok, eso es fibrosis quística. Entonces, ¿qué solicitaríamos? Solicitaríamos, doctores, test de cloro en sudor, como primera prueba, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes no es compatible con un SALAM en neonatología? ¿Cursa con inactivación de surfactante? El SALAM, claro que sí. El meconio inactiva el surfactante. ¿Su radiografía es un patrón algodonoso? Sí, doctores, también conocido como parcheado, ¿ya? ¿Todo recién nacido con líquido amniótico meconial cursa con SALAM? No, ese es falso. Solamente un 2 a 10% nada más, no todos, ¿ok? ¿Se puede presentar en un recién nacido de 41 semanas? Claro, si bien lo típico es mayor o igual a 42 semanas, también se puede dar en uno de 41, es posible. ¿Cursa con dificultad respiratoria marcada? Claro, al igual que la membrana hialina. Por lo tanto, la falsa es la letra C. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes no es un defecto del tubo neural? ¿El mielomeningocele? Claro que sí. Meningocele también, encefalocele también y meroanencefalia también. En cambio, la siringomielia no es un defecto del tubo neural. ¿Esto qué es? Una dilatación quística, ¿correcto? Del conducto ependimario, ¿ok? Muy típico de jóvenes entre los 20 y 30 años de edad, ¿ok? Siringomielia, ¿ya? El examen que hay que pedir es resonancia magnética, por si acaso, y el manejo es quirúrgico, ¿ok? Muy bien. 35 años, acude a emergencia, refiere que hace 3 días presenta 5 deposiciones líquidas sin moco ni sangre, ok, o sea, diarrea. Antecedente de 2 vómitos, examen físico, cardíaca normal, respiratoria aceptable, temperatura también aceptable, sin signo de deshidratación. O sea, simplemente, doctor, esta es una diarrea aguda, acuosa, nada más, ok. ¿Cuál es la causa más frecuente en adultos?
Shigella dysenteriae te hace disentería. Campylobacter jejuni, eso te hace también disentería. Y es típico de los lactantes, ¿ya? O menor de 2 o 5 años. Rotavirus te hace de tipo acuoso, pero para un varón de 35 años no va a ser rotavirus. Shigella flexneri te hace disentérica. Por lo tanto, ¿cuál me queda? E. coli enterotoxigénica, que por cierto, sea de paso, es la causa más frecuente de diarrea aguda acuosa en mayor de 2 años. Esto es la causa más frecuente en mayor de 2 años de diarrea aguda acuosa. ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes es falsa con respecto al uso de surfactante en recién nacidos con dificultad respiratoria? La dosis Survanta, que viene 25 miligramos por mililitro, ¿es 4 cc por kilo? Sí, muy bien. ¿Se puede repetir la dosis de agente tensoactivo si es necesario? Claro. ¿Y cada cuánto tiempo le repito? Va a depender del tipo de surfactante que utilices. ¿Es adecuado sospechar en otra causa de dificultad respiratoria si es que no hay mejoría con la aplicación de surfactante? Claro que sí. Por ejemplo, hay que sospechar una hernia diafragmática. ¿Es necesario mantener permanentemente intubado al paciente después de la aplicación surfactante? No, no es necesario, ¿ok? Porque tranquilamente yo lo intubo para poner surfactante, pero luego le saco el tubo y lo dejo con CPAP. De repetirse la dosis surfactante, el tiempo después en que debe repetirse depende del tipo de surfactante. Correcto, puede ser cada 6 horas, cada 12 horas o cada 24 horas. Depende del tipo de surfactante, ¿ok? Muy bien. Una paciente mujer de 25 años antecedente de conductas sexuales de riesgo presenta una lesión ulcerada indolora, única, de bordes muy delimitados, en cervix, que es el lugar más frecuente. Doctores, ¿de qué estamos hablando? De una úlcera. Ok, cuando te digan úlcera genital, ¿no es así? Quiero que pienses en 3 por lo menos, ¿no? En herpes genital, ¿no? En chancro duro o chancro verdadero, ¿ya? Y el chancroide. ¿Correcto? Este chancroide, por cierto, es causado por Haemophilus ducreyi, el herpes genital por virus herpes humano tipo 2 y no tipo 1, y el chancro verdadero es causado por sífilis. Y justamente hay que pensar en este. ¿Por qué? Porque te dice indoloro, y no puede ser herpes genital porque es muy doloroso. Chancroide tampoco porque es doloroso. Estamos frente a un chancro verdadero o también llamado sífilis primaria. Y el tratamiento para sífilis primaria, ¿cuál viene a ser, doctores? Penicilina benzatínica, 2.4 millones, una vez intramuscular. Letra D. ¿Correcto? Muy bien. Si hubiera habido alergia a la penicilina o a la ampicilina, ahí, pues, doctores, lo conducto sería darle tetraciclina o doxi. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes no es un factor de riesgo de taquimia transitoria de recién nacido en neonatología? Muy bien. ¿Que sea un prematuro tardío? Claro que sí. Puede ser prematuro tardío o también a término. ¿Parto por cesárea? Claro que sí. Mamá con asma? También. ¿Correcto? Hemorragia, mamá con diabetes, también es otro factor de riesgo. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo, esto más bien es factor de riesgo de enfermedad de membrana hialina. ¿Correcto? Enfermedad de membrana hialina. ¿Ya? Muy bien. La clave sería la letra E. Con respecto a la hernia discal, marque la alternativa incorrecta. Si compromete la S1, no podría realizar flexión plantar. Eso es correcto, porque de la S1 depende para la flexión plantar. Depende también para la inversión del pie. Depende para la extensión de cadera, ¿no? O flexión de cadera, mejor dicho. No, está bien. Extensión de cadera y flexión de rodilla. ¿Ya? Correcto. ¿Más frecuente se ubica entre L5 y S1? Sí, y lesionando con mayor frecuencia la raíz S1. La segunda raíz más frecuente, si compromete el S1, ¿no podría realizar flexión de cadera? Doctores, si compromete S1, lo que no puede realizar es extensión de cadera. Esa es la falsa. Una indicación de cirugía es cuando aparece pérdida de control de esfínteres. Correcto. Y este también es correcto. Muy bien, por lo tanto, la clave incorrecta, a la que no corresponde, es la letra D de dado. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria? Ok, recuerden que la anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria es un tipo de anemia en el cual, doctores, se basa en la inflamación crónica, ¿ya? Y no es que no tenga hierro, sí tiene hierro, ¿ya?
Por eso, ¿para qué le vas a dar sulfato ferroso? Corticoide tampoco. Hierro, ¿para qué más hierro? Se va a intoxicar. Trasplante progenitor, nada que ver. Sería un manejo de la enfermedad de fondo. Como te dije, la base fisiopatológica de esto es la inflamación crónica. ¿Y qué lo está llevando a la inflamación crónica? La enfermedad de fondo. Por eso maneja la enfermedad de fondo y va a desaparecer la anemia. ¿Ok? Muy bien. 40 años, gasfitero. Ok, tú lees gasfitero, a tu cabeza tiene que venir ¿qué cosa? Leptospirosis y tiene que venir peste. ¿Correcto? Muy bien. Acude a emergencia con fiebre, dolor en pantorrilla, ya está ya. Oliguria, ya está. Es una leptospirosis, ¿no? Además de la inyección conjuntival, la ictericia todavía te dice. Recuerda que la leptospirosis es causada por Leptospira interrogans. ¿Correcto? La transmisión de leptospira es desde su reservorio, que es el roedor, ¿no? Llega a través de la orina hacia el humano. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la clínica, hay forma anictérica, hay forma asintomática y hay forma ictérica. La ictérica es la conocida como enfermedad de Weil, que justamente va con ictericia, va con falla hepática, etc. ¿Ya? Bueno, en este caso estamos frente a una leptospirosis. ¿Cuál de las siguientes es falsa con respecto a la hiperplasia suprarrenal congénita? Veamos. La perdedora de sal se suele presentar en etapa neonatal. La perdedora de sal, claro que sí. Las dos formas clínicas son conocidas como clásica y no clásica, correcto. La prueba ideal de solicitar es el ACTH, no, correcto, no es el ACTH. La 17-hidroxiprogesterona es lo que se pide, ¿ya? La enzima deficiente con mayor frecuencia es la 21-alfa-hidroxilasa, correcto. Y su herencia suele ser autosómica recesiva, es correcto. Lo incorrecto, falso, es la letra C. Muy bien. Un paciente que tiene diagnóstico de ascaridiasis, ¿ya? Causado obviamente por Ascaris lumbricoide. Presenta clínica respiratoria y radiografía con infiltrados bilaterales. Ya está recibiendo albendazol. ¿Qué le agregaría? Ok. Recuerden que Ascaris lumbricoide es una de las que hace el famoso ciclo de Lox. ¿Quiénes son los que hacen el ciclo de Lox? Mnemotecnia NASA, ¿no? N-N-Cator, A de ancilostoma, S de estrongiloides y A de Ascaris lumbricoide. ¿Correcto? Muy bien. Y estos, por ser ciclo de Lox, ¿no? Son aquellos que también podrían ser un síndrome de Loeffler. ¿Correcto? Un síndrome de Loeffler, que viene a ser una neumonitis eosinofílica aguda autolimitada, que viene con infiltrados bilaterales, como dice la placa, ¿no? Y es típico de Ascaris, ¿ah? Ahora, además del albendazol, ¿qué le tengo que dar? Como ya está haciendo síndrome de Loeffler, tengo que dar corticoide. ¿Correcto? Tengo que darle corticoide. Muy bien. 25 años, hace 2 semanas, presenta fiebre y cefalea intensa, febril, bradicardia, pulso dicroto, hepatoespleno, ruidos tiroides aumentados, diagnóstico más probable, correcto, doctores. Ya va 2 semanas con fiebre, es una fiebre continua, ¿correcto? Y además tiene un pulso dicroto y tiene bradicardia, o sea, fiebre con bradicardia, eso se llama signo de Faguet. Y cuando alguien te habla de signo de Faguet, típicamente pues es de causa bacteriana, ¿ya? ¿Pero de quién? Recuerda que fiebre tifoidea, ¿no? Es también llamado fiebre continua, causada por Salmonella typhi o Paratyphi, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes causas de anemias hemolíticas adquiridas se caracteriza por el hecho de que al colocar sus hematíes defectuosas en un medio ácido desencadena lisis? Muy bien. Esta prueba, doctores, viene a ser típico de ¿quién? De la esferocitosis hereditaria. ¿Correcto? Muy bien. Y tú sabes que la esferocitosis hereditaria viene a ser un tipo de anemia hemolítica congénita del tipo de las intracorpusculares, del tipo de las membranopatías, ¿correcto? ¿Ok? Muy bien. Por deficiencia de la proteína anquilina, espectrina o banda 3, por ejemplo. ¿Ya? Estamos frente a una esferocitosis hereditaria. Letra B. 30 años, profesión pescador, dice, cuenta con palidez, signo de anemia y cansancio, signo de anemia, pero tiene parestesia, es clínica neurológica. Hemoglobina de 8, BCM
BCM de 110. Obviamente el BCM está elevado, es una anemia macrocítica y por la clínica neurológica que me dice probablemente se deba a deficiencia de B12 y al decirme pescador probablemente se deba a un parásito conocido como Difilibotrum, Pacificum lactum o peruvian. ¿Ya? Muy bien. 15 años, practica natación. Hace 24 horas dolor y prurito en el oído derecho, con signo de trago positivo, engrosamiento de la piel y del conducto auditivo externo y tumefacción. Según el diagnóstico, ¿qué tratamiento indicaría? Ok, doctores, definitivamente pues estamos frente a una otitis externa difusa. ¿Correcto? Otitis externa difusa. Además porque me dicen que ha ido a natación. Eso me apoya el diagnóstico. Recuerda que es conocida como la otitis del nadador. ¿Causada por quién? Por pseudomona. Por lo tanto, en mi tratamiento tengo que darle antipseudomónicos. ¿Y cuál de estos es antipseudomónicos? El ciprofloxacin. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no pertenecería a la asociación de Bacter? Recuerda, Bacter, V de vértebras, hemivértebras, perfecto. ¿La A de qué es? La A de ano, o sea, anomalías, discúlpame, anomalías anales. La C es de corazón, cardiopatía, por ejemplo, C y B. La T y la E es de fístula traqueoesofágica o atresia esofágica, o sea, la letra C. Por lo tanto, ¿qué me queda? ¿No? El R, riñón, hernia renal. ¿Correcto? Anomalía renal, mejor dicho. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, doctores, atresia intestinal no estaría dentro de la asociación de Bacter, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. 35 años, dolor en oído izquierdo de moderada intensidad y fiebre. Recibe tratamiento con antiinflamatorios pero sin mejoría. Refiere haber acudido a la piscina días anteriores. Al examen tiene secreción en oído externo, trago positivo y oclusión del CAE. Correcto, chicos. Si al decirme que tiene piscina, ¿no? O ha ido en natación y viene con signos infecciosos e inflamatorios a nivel del oído o del CAE, estamos frente a una otitis externa difusa, ¿ya? Que es causada por pseudomona. El tratamiento antibiótico que hay que darle es antipseudomónicos, como por ejemplo el ciprofloxacin. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la medida prioritaria en la atención inmediata del recién nacido? ¿Trasladarlo con incubadora? No. ¿Aspirarlo y secarlo de piel? Puede ser. ¿Somatometría? ¿CREDE? O realizar las primeras preguntas en todo recién nacido. Realizar las primeras 3 preguntas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer. Si es a término, no tiene buen tono, llora o respira bien. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, la clave es la letra E. ¿Ok? Bien, en esta pregunta nos hablan del medicamento que está contraindicado en pacientes que tienen dislipidemia e hipertensión arterial. Recuerden que cuando hay dislipidemia, ¿no? Síndrome metabólico, hipercalcemia, ¿correcto? El fármaco contraindicado son las tiazidas, ¿ya? En casos de gota también, porque las tiazidas, pues, recuerden, elevan colesterol, elevan el ácido úrico, elevan el calcio en la sangre. Entonces, por eso en esos cuadros están contraindicados, ¿ya? Los YECA, los ARA2, recuerden que están contraindicados en la gestante o en la estenosis bilateral de la arteria renal. Los calcioantagonistas están contraindicados en la falla cardíaca, sistólica, y metildopa sí podemos utilizarla en el embarazo. ¿Cuál de los siguientes fármacos es causa de hepatotoxicidad por necrosis centrolobular? Clásicamente eso es producido por acetaminofén, es decir, el famoso paracetamol, ¿no? El paracetamol, recuerden, es un AINE analgésico, antipirético, de elección en el embarazo, ¿no? Pero el gran problema es su hepatotoxicidad, a diferencia de los otros AINES, ¿no? Cuyo efecto adverso más conocido es la gastrolesión, ¿no? La gastrolesión. Muy bien. Recuerden que los antipsicóticos, en el caso de la rifampicina, los anticonceptivos, los anticonvulsivantes, su principal mecanismo de injuria hepática es por colestasis. En cambio, paracetamol,
nitrofurantoína, metildopa, amiodarona, metotrexate, generan hepatotoxicidad por necrosis celular, por necrosis hepatocelular. Es diferente. ¿Cuál de los criterios no define preeclampsia severa? ¿No? Recuerden que hay 7 criterios que definen preeclampsia severa, ¿ya? Uno es los síntomas premonitorios, cefalea, dolor abdominal severo, ¿verdad? Otro, los niveles de presión, la sistólica mayor o igual de 160, la diastólica mayor o igual a 110, también es severa. La eclampsia, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Luego está la falla renal o creatinina más de 1,1. Luego está el TGO más de 70, plaquetas menos de 100.000, edema agudo de pulmón. Ahí están los criterios de severidad, ¿no?, de la preeclampsia. ¿Quién no entra? Proteinuria. Pues proteinuria severa, más de 5 gramos, no entra como criterio de severidad, ni tampoco RCU. Recuérdate que proteinuria severa o RCU no forman parte de los criterios de severidad en preeclampsia. ¿Cuál es el inhibidor, ¿no?, oral del receptor de crecimiento endotelio vascular utilizado para el tratamiento del carcinoma de células claras metastásico? Recuerden que el cáncer de riñón más frecuente es el de células claras, que derivan del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Y algo característico del cáncer renal metastásico es que es quimio y radio resistente. Por eso en casos de metástasis de un cáncer renal, el tratamiento de elección es la inmunoterapia. Y es ahí donde se emplean los inhibidores del factor de crecimiento endotelio vascular, donde el más empleado es el famoso sunitinib, ¿correcto? Esa es la inmunoterapia en casos de cáncer renal avanzado. ¿A qué tipo de embarazo gemelar caracteriza el signo ecográfico de la T? Recuerden que la T invertida o el signo de lambda nos evalúan la corionicidad, es decir, el número de placenta. Por lo tanto, el signo de la T invertida nos representa un embarazo monocorial, es decir, que ambos productos comparten una misma placenta, ¿ya? En cambio, el signo de lambda es para el bicorial, ¿ya? Recuerden que los monocoriales tienen mal pronóstico, porque son los que hacen el síndrome de transfusión feto-fetal por anastomosis arteriovenosas profundas. No se confundan con cigosidad. Estos signos ecográficos evalúan corionicidad, número de placentas. Antibiótico más efectivo para el tratamiento de la colitis pseudomembranosa. Esta infección, que es la causa más frecuente de diarrea nosocomial, producida por Clostridium difficile, la toxina de Clostridium difficile, el tratamiento más efectivo es con vancomicina. La alternativa es metronidazol, pero el más efectivo es vancomicina por vía oral. Al contrario, la clindamicina a la cabeza, las quinolonas, los beta-lactámicos de amplio espectro son los antibióticos que producen colitis pseudomembranosa. En cambio, vancomicina es para el tratamiento. Las glándulas sudoríparas, que están en el borde libre de los párpados, ¿no?, y que a veces se infectan y producen el famoso orzuelo externo. Esas glándulas sudoríparas se llaman glándulas de Moll. Recuerden que Moll es sudorípara. En cambio, 6 y meibomio son glándulas sebáceas. Glándulas sebáceas. Recuerden, meibomio se infecta, ¿no?, en el orzuelo interno, y 6 y Moll se infectan en el orzuelo externo. ¿Cuál de las siguientes patologías se considera dentro de la Guía Nacional del Aborto Terapéutico? Recuerden que en el Perú no está legalizado el aborto, salvo ciertas excepciones donde salvaguardamos la vida de la madre. Entonces, una de esas indicaciones es la alternativa A: hiperemesis gravídica severa, refractaria a todo el tratamiento farmacológico,
con daño hepático y renal. Puede causarle la muerte. Casos de hiperemesis gravídica severa con daño hepático, ¿no? Porque hacen falla hepática aguda, hay insuficiencia renal y no responden a tratamiento farmacológico. Hay que inducir el aborto terapéutico, ¿correcto? En casos de hipertensión pulmonar también severa, ¿no? También se induce los casos de aborto terapéutico. En los demás casos no, ¿no? Una insuficiencia cardíaca clase 1, esa es asintomática, ¿no? Lupus que responde a tratamiento, no, ¿no? Diabetes en tratamiento dietético, no. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituye un cambio fisiológico en el aparato respiratorio durante el embarazo? Recuerden que durante el embarazo, ¿no? A nivel respiratorio, se produce la hiperventilación, que es el aumento del volumen tidal, del volumen corriente, y disminución del volumen residual. Eso debes acordarte sí o sí, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, incremento del volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente. Recuerden que la gestante hiperventila. En cambio, ¿qué pasa con el volumen residual o la capacidad funcional residual? Disminuye. Este también disminuye, el de reserva expiratoria, porque depende del volumen residual. El volumen residual disminuye, el volumen corriente aumenta. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta correcta? La alternativa A. ¿Qué grado de retinopatía hipertensiva es cuando hay exudados algodonosos? Hemorragia, grado 3. El 1 es vasoconstricción arteriolar. El 2 es cuando hay el signo de cruce arteriovenoso. El 3 es exudado hemorragia. Y el 4 es el más grave, que es el edema de papila. Recuérdate, edema de papila. Cálculo urinario que a nivel del sedimento tiene forma de tapa de ataúd. Son los cálculos renales más grandes y más blandos que adoptan la forma de la pelvis. Se les llama cálculos coraleriformes o en asta de venado. Ya te di la respuesta, ¿verdad? Son los cálculos de estrubita. A nivel del sedimento urinario, estos cálculos tienen forma de tapa de ataúd, ¿ya? Recuerden, los más frecuentes son los de oxalato de calcio. En pacientes con gota vemos ácido úrico y en pediatría los cálculos más frecuentes y, dicho sea de paso, los cálculos más duros que existen son los de cistina. ¿Cuál de las siguientes es una causa de hipertensión portal? Pero ojo, no es poshepática, te están diciendo posinusoidal, ¿ya? Entonces, posinusoidal es la enfermedad veno-oclusiva, ¿correcto? Porque la sinusoidal es por cirrosis y la presinusoidal es por el parásito eschistosoma, ¿verdad? Ya está. Esa es la clasificación. Ya si te dicen poshepática es Budd-Chiari, trombosis de las venas suprahepáticas. Prehepática, trombosis de vena porta, trombosis de vena esplénica. Entonces, básico que te acuerdes la clasificación de hipertensión portal. Manifestación de la fiebre reumática. ¿Cuál de las siguientes es manifestación de la fiebre reumática? Corea de Sydenham, ¿correcto? Acuérdate la anemotecnia, ¿verdad? ¿Cuál es la anemotecnia de los criterios mayores de Jones? Cáncer, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham. Y el eritema marginal, ¿correcto? Muy bien. Entonces, corea de Sydenham es la que se presenta en la fiebre reumática. ¿Cuál de los siguientes signos es indicativo de trauma ocular abierto, que es el más grave? Recuerden, trauma ocular abierto, atalamia, desaparición de la cámara anterior. Pupila deformada, ¿no? Pupila en forma de lágrima. Uvea prolapsada. Son datos clínicos que nos orientan a un trauma ocular abierto. En cambio, hipofagma es hemorragia subconjuntival y fema es sangre en cámara anterior. Eso puede estar presente en un trauma cerrado. En oftalmos lo vemos en el trauma ocular del piso de la órbita, ¿no? Trauma del piso de la órbita.
prueba de imagen más útil para realizar el diagnóstico de aneurisma de aorta torácico. Recuerden, el aneurisma de aorta torácico, ¿correcto? El estudio de elección es la angiotomografía, ¿ya? Para los aneurismas de aorta a nivel torácico, la angiotomografía es de elección. Recuerden que el factor pronóstico más importante para predecir la rotura del aneurisma es el diámetro del aneurisma, que justamente se evalúa con la angiotomografía. Criterio para hacer toracotomía abierta, toracotomía de emergencia, o sea, la quirúrgica en una lesión penetrante de tórax, es cuando en un hemotórax drena sangre más de 1500 mililitros, que es lo que se denomina hemotórax masivo. O cuando se drena más de 20 mililitros por kilo de peso también, ¿no? Más de 20 mililitros por kilo de peso. O en hemotórax continuo, que es más de 200 milímetros por hora, 200 a 300 milímetros por hora, en 2 a 4 horas, no es más de 100, es más de 200 milímetros por hora, ¿ya? Muy bien, entonces la respuesta correcta, la A, ¿no? La B, perdón, hemotórax masivo, drenaje más de 1500. El neumotórax a tensión, no, pues hay que drenar con una aguja gruesa y larga, o, si ya tenemos las condiciones, un tubo de drenaje torácico, pero no es de frente la cirugía. ¿Cuál de las siguientes alternativas es indicación absoluta de cesárea? De estas, la indicación absoluta de cesárea, la miomectomía, ¿no? Como antecedente quirúrgico. 2 o más cesáreas segmentarias, o una corporal, acá no te especifica. Debe decir 2 o más cesáreas segmentarias, o una cesárea pero corporal. Ya contraindica, es indicación absoluta de cesárea. Una placenta previa oclusiva, ¿no? También es indicación absoluta de cesárea. ¿Cuál de los siguientes fármacos constituye el antihipertensivo de elección en un paciente con diagnóstico de hipertensión y microalbuminuria? Proteinuria, microalbuminuria, falla cardíaca, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Enfermedad renal crónica con tasa de filtración más de 30 mililitros por minuto o niveles de potasio normal. Quedamos YECAS. Los YECAS son de elección. Por eso en la nefropatía diabética damos YECAS, para evitar la nefropatía diabética, o en el síndrome nefrótico, ¿no? Los YECAS no solo son antihipertensivos, sino también son antiproteinúricos. ¿Cuál de las siguientes secreciones contiene la enzima lipasa? La lipasa pancreática es la enzima más importante para, en este caso, ¿no?, digerir lo que vienen a ser las grasas. Hay una lipasa gástrica también, pero que básicamente su acción es mínima, ¿no? Su acción es mínima. La más importante es la lipasa pancreática. Por eso cuando hay una insuficiencia pancreática y produce un síndrome de mala digestión, el dato clínico, una diarrea malabsortiva, o el dato clínico es la esteatorrea, ¿no?, la presencia de grasas en las heces. En la saliva tenemos la tialina o amilasa salival, no te confundas, tialina o amilasa salival, porque en la boca se inicia la digestión de los carbohidratos. Bilis no contiene enzimas, recuerden, la secreción biliar no contiene enzimas. ¿Cuál de las siguientes constituye un cambio fisiológico en el embarazo? Recuerden que hay una hiperfiltración, por lo tanto, el riñón de la gestante depura más la sangre. ¿Y qué va a pasar con la creatinina, el ácido úrico, la urea? Disminuyen, pues, ¿no? Porque el riñón filtra más la sangre, disminuye. Entonces, la A es falso. La B, aumento del volumen tidal, esa es la respuesta correcta. Aumenta el volumen tidal o volumen corriente porque hay una hiperventilación fisiológica en el embarazo. ¿Ya? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen plasmático, por eso aumenta el gasto cardíaco en la gestante. Y disminuye el peristaltismo, porque recuerden que la progesterona relaja músculo liso en el embarazo. Bien, vamos a empezar la resolución de nuestro simulacro.
¿Cuál es la anomalía del aparato genital femenino causado por la ausencia de canalización de la placa vaginal? Entonces recuerden, la vagina tiene una parte que es el fondo o cúpula vaginal, que viene de los conductos paramesonéfricos o de Müller, que se fusionan. Y por otro lado, la parte distal viene del seno urogenital, que originalmente es un tejido compacto que se canaliza para dejar el hueco de la cavidad vaginal. Entonces, si no se canaliza, entonces nunca va a haber vagina. Por lo tanto, la ausencia de la canalización es que no haya vagina, agenesia vaginal. No tiene nada que ver con el clítoris ni con el útero. Y si hubiera sido la pregunta, la canalización parcial o incompleta, entonces ahí recién sería tabique o en el peor de los casos himen imperforado. Pero acá dice que no hay ausencia total de canalización. La clave es la C. ¿Qué tipo de relación causal se establece entre el tabaco y el infarto? Entonces recuerda, las relaciones causales, según Bradford Hill, pueden ser necesarias cuando siempre tiene que estar la causa para ese efecto, o suficientes cuando basta con que esté la causa para que ocurra el efecto. Entonces, ¿el tabaco es necesario siempre para un infarto? No, no es necesario. ¿Y el tabaco es suficiente para infartarse? Tampoco, entonces tampoco es suficiente. La clave es ni necesaria ni suficiente. ¿Qué tipo de mioma no sangra? Entonces recuerden, los miomas característicamente pueden ser los submucosos, que están pegados al endometrio y siempre van a sangrar, los intramurales, que están enterrados en el miometrio y puede que sangren como que no, dependiendo del tamaño, y los subserosos, que están afuera, que esos nunca van a sangrar. Entonces, subseroso no sangra. ¿Cuál es la definición de sensibilidad de una prueba? Entonces recuerden siempre hacer su tabla tetracórica, siempre, siempre. Entonces, un enfermo, un sano, un positivo y un negativo. El verdadero positivo de entre todos los enfermos, eso es la sensibilidad. La sensibilidad es el que verdaderamente es positivo de entre todos los enfermos, ¿correcto? Entonces, ¿es la probabilidad de ser positivo de entre los sanos? No. ¿Es la probabilidad de ser positivo estando enfermo? Sí. ¿Es la probabilidad de estar sano? No. ¿Es la probabilidad de estar sano? No. ¿Es la probabilidad de estar enfermo si damos positivo? No. La condición no es si damos positivo. La condición es ser enfermo. Entonces, no es una probabilidad de estar enfermo. Es la probabilidad de ser positivo estando enfermo. La condición o el denominador es estar enfermo. La clave es la B. ¿Cuál es el denominador de la tasa de mortalidad? Entonces, simplemente la tasa de mortalidad es igual al total de muertos de la población en general. Entonces, no son de las personas en riesgo, no es el número de muertos, no es solo las personas sanas, no son los enfermos, es el número de personas de la población en general, la E. ¿Cuál es el muestreo para atención de calidad? Recuerden que la calidad es un atributo subjetivo de las cosas. Por lo tanto, los estudios que se hacen tienen que ser estudios cualitativos y por lo tanto sus muestreos son no probabilísticos como el muestreo aleatorio simple. No, esto es probabilístico. Estratificado, no, esto es probabilístico. Conglomerado, no, eso es probabilístico. Aleatorio sin sustitución también es probabilístico. El de saturación es el único no probabilístico que se usa para los diseños cualitativos. ¿Y en qué consiste el muestreo de saturación? Es un muestreo para los estudios de focus group, de calidad, donde se empieza a reclutar gente y los resultados que se obtienen a partir de cierta muestra ya no son diferentes uno de otros.
Eso quiere decir que la muestra se ha saturado, o sea, yo ya no puedo conseguir más información diferente. Entonces, ahí se detiene la muestra. ¿Cuál de los siguientes es considerado un efecto colateral del uso de anticonceptivos orales combinados? Recuerden que estos anticonceptivos incluyen estrógenos más progestágenos, ¿ya? Entonces, la mastodinia, falso, porque eso significa que hay un daño orgánico en la mama. La mastalgia, verdadero, porque la mama duele cuando hay cambios hormonales. Mialgia no tiene nada que ver con el músculo. Hipermenorrea, al contrario, disminuyen el sangrado por el componente de progesterona. Y dismenorrea, al contrario, disminuyen el dolor por el componente de progesterona. Entonces la clave correcta es la B. ¿Cómo se denomina al mioma que llega a separarse del útero y recibe aporte sanguíneo de órganos vecinos? Entonces, los miomas, en una clasificación mucho más detallada o específica según la FIGO, se clasifican en el 0, pediculado, el 1, que tiene componente submucoso predominante, el 2, que es submucoso pero tiene más componente intramural, el 3, que es de contacto, el 4, que es el que está enterrado en el miometrio, el 5, que tiene, el 5, que tiene más componente sería así el 5. Es subseroso, pero tiene más componente muscular. Y el 6 sería con más componente subseroso. El 7 es pediculado. Y el 8 sería el parásito o que recibe aporte sanguíneo de órganos vecinos. El 8. O significa oder. SM significa submucoso. Ya el 0, 1 y 2 son submucosos. SM. El resto es oder. ¿Cuáles son los gráficos más apropiados para analizar tendencias? Entonces, recuerden, dentro de los gráficos hay gráficos de frecuencia, gráficos exploratorios y gráficos de tendencias, ¿ya? Frecuencia, exploratorio, tendencia. Entonces, histograma es frecuencia, lineal, tendencia. Lineal es tendencia, semilogaritmo, tendencia. Esta es la clave. Dispersión es exploratorio, curvas es tendencia. Circular es frecuencia, de puntos es frecuencia, cajas es exploratorio, dispersión es exploratorio. Entonces, la clave acá es la B. ¿Cuál de los siguientes es un inhibidor de la aromatasa pero la periférica? Recuerden que los andrógenos se transforman en estrógenos gracias a las aromatasas que pueden haber en el ovario o pueden haber en la grasa. En este caso, periférica es la grasa. Entonces, la oxitocina no es, el letrozol sí es. El letrozol es un inhibidor de aromatasa periférica. El anastrozol también es uno, pero predominantemente central. ¿Ya? ¿Cuál es la forma clínica con mayor componente psicomotor en la esquizofrenia? Entonces, antiguamente la esquizofrenia tenía un componente o una clasificación en paranoica, con alto componente mental paranoico, catatónica con componente motor, hebefrénico con alto componente desorganizado y la residual que era la peor, ¿no? Con el mayor retraimiento. Entonces en el caso del componente motor es la catatónica, la B. ¿Cuál es el tumor anexial con aspecto de vidrio esmerilado? El vidrio esmerilado es como unos ecos finos, pero que se distribuyen así, de forma homogénea y muy delgaditos, que parecen un vidrio catedral. Entonces, el mucinoso no, ese es un mixto. El Brenner es sólido, el fibroma es sólido, el seroso también es con vegetación. El endometrioma es la clave, ¿no? Porque estos son ecos finos de fibrina, por la sangre que se coagula. La E. Ante un paciente intoxicado con opioides que no espera encontrar. Entonces el opioide es un depresor que actúa en los receptores MU y en los receptores kappa, opioides. Entonces genera miosis, sí, y puntiforme. Genera apnea hasta el paro respiratorio. Genera hilo adinámico porque bloquea todo movimiento intestinal. Y su antídoto es la naloxona en agudo y la naltrexona en crónico, o sea, pasadas las 48 horas. Entonces, acá lo que no va es hiporreflexia marcada. Esto lo dan los sedantes, como el alcohol, las benzodiazepinas.
¿En qué condición mental existe un mayor riesgo de suicidio? Recuerden, la depresión es la causa número 1, el alcoholismo la causa número 2, la esquizofrenia la 3, ¿no? El borderline, que es un trastorno de personalidad, sería la 4, ¿ya? Entonces, en donde existe mayor riesgo de suicidio, siempre va a ser en la depresión, ¿correcto? El mayor riesgo de suicidio, lo más frecuente, ¿ya? No es trastorno de personalidad, no es oligofrenia, no es ansiedad, ni tampoco esquizofrenia. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la intoxicación por órgano fosforado, pero que no respondió al antídoto de primera línea? La primera línea, recuerden que era la atropina, ya es el antídoto de elección en cualquier órgano fosforado o carbamato. Si no responde, se le da pralidoxima, que es el antídoto específico del órgano fosforado. N-acetilcisteína es para intoxicación por paracetamol. Carbón activado es en las primeras 2 horas de una intoxicación de una droga que se absorbe por vía intestinal. Flumacenilo es antídoto de las benzodiazepinas. ¿Cuál es el tiempo en horas para la resolución total de los signos y síntomas de un ataque isquémico transitorio? Por definición es 24 horas. Aunque lo que dice la guía ahora es que pasado 1 hora tienes que arrancar tratamiento como si fuera un ictus isquémico y tienes que pedir tu resonancia, ¿no es cierto? Caballero nomás. Buenas tardes, a continuación vamos a realizar la resolución del simulacro. En el examen externo del ahogado, ¿es falso qué? A ver, tenemos que encontrar la falsa. A ver, veamos la alternativa A, nos dice las lividezas suelen ser claras. Esto es correcto, es verdadero. Se pueden producir desprendimientos en la piel en guante o calcetín. Correcto, esto es lo que se conoce como los manos o pies de la bandera. El hongo espumoso es un signo de vitalidad. También esto es verdadero, ¿no? El hongo espumoso nos indica que efectivamente la persona falleció bajo el mecanismo de sumersión y no que fue un cadáver arrojado al agua. El cutis anserino es signo de vitalidad. El cutis anserino pues corresponde a la piel de gallina, ¿no? Y esto no es un signo de vitalidad, así que no es específico. Esta es la falsa. Y pueden aparecer lesiones contusas, también esto es correcto, porque el cadáver pues puede golpearse contra el lecho, ¿no? El lecho del mar, del río, etc. Así que la falsa es la alternativa D. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a las funciones del sistema de salud? Recordemos que el sistema de salud va a tener 4 funciones: la función de rectoría, que está a cargo del MINSA, la función de prestación, que está a cargo de las IPRES, la función de generación de recursos, donde vamos a tener múltiples organizaciones, incluidas las universidades, por ejemplo, y la función de financiamiento, que está a cargo de las IAFAS. En este caso, la que no corresponde es la C, que es la calidad. No es una función del sistema de salud. De acuerdo al modelo de cuidado integral de salud, la persona que cumple 3 o más de las siguientes características, a ver, ¿cómo se le denomina? Más de 80 años, pluripatología, dependencia total, deterioro cognitivo severo, problema social y paciente terminal. Una persona que cumple 3 o más se le va a denominar adulto mayor. ¿Con riesgo de caída? No. Con dependencia total, no. La clasificación de adulto mayor está entre estas 3: enferma, frágil o compleja. Compleja, ¿sí? Compleja. En el caso del frágil, tiene deterioro cognitivo leve, ya esa sería la diferencia. Su dependencia no es total, sino es dependencia parcial, por si acaso. Aquí la respuesta correcta es la C, persona adulta mayor compleja. ¿Cuál de los siguientes documentos detalla las funciones de los departamentos asistenciales en un establecimiento de nivel 3-2, o sea, en un instituto? ¿Cuál tiene funciones? La B, la C, funciones. ¿Ya? La E también. PAP y CAP no. PAP tiene el presupuesto analítico del personal, es decir, cuánto cobran, así que no va. Y el CAP es el cuadro de asignación personal, que es el listado de puestos de trabajo. Listo, no va. Ahora, MOF y MPP, mejor dicho, el MPP ha reemplazado al MOF de acuerdo a qué? A servir a la actualización y a la modernización del Estado. Entonces, como podrían ser prácticamente lo mismo, aunque si bien no lo son, pero cumplen la misma función, se descartan. Entonces, ¿qué nos queda? El ROF. El ROF es el Reglamento de Organización y Funciones, que detalla la función de cada unidad orgánica y obviamente de los departamentos asistenciales
son unidades dentro de un instituto. Así que la respuesta correcta aquí es la C. ¿Cuál de los siguientes principios bioéticos se priorizan ante un conflicto de intereses? Entonces, los conflictos de intereses van a ser justicia versus autonomía y no maleficencia versus la beneficencia. Justicia versus autonomía gana justicia, no maleficencia versus beneficencia gana no maleficencia. Listo. De estos, el único que está es la justicia, así que la respuesta correcta aquí es la alternativa B. ¿En qué nivel de atención como mínimo manejarías una apendicitis aguda no complicada? Entonces, como la apendicitis es quirúrgica, por lo menos debo de tener sala de operaciones, lo cual descarto el 1-4. Me quedo con los demás. La pregunta me dice como mínimo, entonces, ¿dónde por lo menos hay cirujano? En el 2-1. Y es suficiente para hacer una apendicectomía, ¿no? Así que la respuesta correcta que es la D. El 2-1 tiene hospitalización, tiene cirujano, tiene anestesiólogo, tiene sala de operaciones. Así que aquí puedo proceder con el manejo de la apendicitis aguda. La respuesta correcta es la D. En el centro poblado El Naranjo, la población acude al centro de salud donde recibe principalmente atenciones preventivas y promocionales. Asimismo, el personal de salud realiza visitas domiciliarias. ¿Qué modelo de atención se ejerce en esta localidad? Ya está. Entonces veamos, ¿no? Nos colocan acá el MAIS BFC. El MAIS BFC no está vigente, por si acaso. Entonces, modelos, tenemos dos grandes, el modelo biopsicosocial y el modelo biomédico. El modelo biomédico está enfocado en la parte recuperativa, rehabilitadora del tercer nivel de atención, la medicina compleja. Su contraparte es el biopsicosocial, que se enfoca en el preventivo promocional, tiene como puerta de entrada el primer nivel de atención, ¿sí? Y estimula la atención integral. Por lo tanto, el texto que nos están colocando aquí corresponde al enfoque biopsicosocial. La respuesta correcta aquí es la alternativa